Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 556 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la salvación que transforma. Sentí el poder del Evangelio con Edgar Pacheco. Este podcast te hará vibrar con la fuerza de una fe viva que rompe cadenas y transforma vidas. Escúchalo ya y déjate encender. Toda la música del programa es de Pipo y Banda IA. Podés escuchar y bajar su música en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito. También el link en comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Así que hoy vamos a hablar de cuáles son esos grandes elementos que se han incorporado justamente a la cristiandad, derivados de la vivencia pentecostal, derivados de la vivencia metodista, derivados de los movimientos puritanos, pietistas, derivados de los grandes movimientos de revitalización de santidad del siglo XVIII y siglo XIX, y porque ustedes deberían de sentirse muy contentos y muy satisfechos de vivir una fe ecléctica, es decir, incorporar lo mejor de la vivencia espiritual, lo mejor de la vivencia teológica en su vida espiritual, y por qué es la mejor forma de vivir, como decía Karl Rahner, en el siglo XXI, la fe cristiana, ¿no? Así que bueno, saludos a todos los que están llegando, gracias por estar por acá conectados, y les voy a mostrar algunas cosas muy interesantes, muy interesantes. Hay un personaje que está surgiendo, bueno, están surgiendo muchos personajes en las redes sociales, pero hay específicamente un personaje que está surgiendo en las redes sociales que está diciendo que todos aquellos que dejan la Iglesia Católica se vuelven apóstatas. Yo voy a decir una cosa que es muy puntual. Ciertamente hay un contraste, un contraste brutal entre lo que viene siendo la vivencia salvífica dentro del catolicismo y la vivencia salvífica dentro del mundo evangélico. Incluso la palabra salvación, la palabra salvación entendida no solamente como un concepto teológico abstracto, sino como una experiencia vívida, se interpreta de modos, totalmente opuestos, tanto en el catolicismo romano, incluso dentro de los movimientos históricos protestantes y en el mundo evangélico, ¿no? Hay una diferencia diametral ahí. En el mundo evangélico, que incluye por supuesto a los pentecostales, a los metodistas, a los bautistas, a los movimientos de santidad, y quieren incluso los puritanos, los pietistas, todos los movimientos de revitalización espiritual, para ellos la salvación implica una conversión personal intensa, que tiene que ver con un cambio ontológico existencial, donde la persona sufre una catarsis que lo sitúa en un punto específico de la historia y donde él puede caminar a partir de ahí. Es decir, cuando una persona dentro del mundo evangélico dice soy salvo, es porque ha tenido esa crisis existencial ontológica que lo ha transformado, que es palpable dentro de su propia autonomía y que puede decir sucedió esto puntualmente en mi vida. Entonces, sí, para nosotros ser salvo implica esa conversión intensa, profunda, un encuentro directo con Jesucristo, como el que tuvo Pablo camino a Damasco, que transforma al individuo interiormente, de forma palpable. Por eso la mayoría de los evangélicos dicen, yo era esto, yo era aquello, yo hice esto, pero Dios me ha perdonado. En cambio, en la perspectiva católica, la salvación se vuelve de una forma mucho más, general, de una forma mucho más sacramental, una forma mucho más comunitaria. Vas a ser salvo en cuanto dependes de la iglesia, de la Eucaristía, de la confesión, de la unción de los enfermos, del bautismo. Pero no hay un momento, y por eso ellos no pueden competir con el mundo evangélico. No hay un momento catártico en el proceso salvífico del catolicismo. No hay un momento único de quiebre emocional para la mayoría de los fieles católicos. A ellos se les dice que ellos son regenerados en el bautismo cuando son bebés, pero no hay una conciencia fenomenológica de cuándo sucedió eso y cómo sucedió eso. Efectivamente, cuando empiezan a interactuar con el mundo evangélico y empiezan a darse cuenta que las emociones forman parte corriente de la naturaleza humana y que efectivamente Dios no tiene ningún reparo en que nosotros canalicemos nuestras emociones para un bien mayor, que es alabarle, orarle, estos tíos salen corriendo del catolicismo. Salen corriendo del catolicismo. ¿Por qué? Porque llegan a nuestras iglesias, escuchan un canto, escuchan la adoración, traen toda esa baraña, ¿no? Toda esa maraña de emociones ahí, concatenadas en el pecho, atoradas. De repente escuchan un canto de sumérgeme, lávame con tu sangre, te adoro, Señor, al unísono. Estos tíos terminan quebrados, ¿no? Entonces sí hay un choque de visiones. Hay un choque de visiones entre el mundo evangélico, donde se enfatiza la experiencia subjetiva del creyente, se le da esa base epistémica,
se incorpora dentro del quehacer teológico de nuestra vida espiritual, y esa certeza emocional de la salvación va a formar parte corriente, el quiebre de nuestras vidas. Entonces, ningún católico va a hacer que un evangélico pentecostal se haga católico. Es una locura, eso nunca va a suceder. Vas a convertir a tíos random, ¿no?, que nunca han tenido una experiencia salvífica, que no saben lo que es nacer de nuevo, que no han interpretado la vida espiritual desde ese punto de quiebre existencial, ontológico, catártico. A esos son los que se van a llevar, ¿no? A las personas que realmente han vivido una experiencia salvífica, jamás te los llevas, nunca te los llevas. Y por otro lado tenemos, por supuesto, a los católicos que te van a asustar, ¿no? Te van a querer, no sé, como meter miedo, te van a decir, es que la apostasía, es que está saliendo fuera de la iglesia. Entiendan algo. Una vez que el mundo evangélico incorporó la experiencia en el quehacer teológico, la experiencia subjetiva, existencial, ontológica, esa experiencia con la que nosotros lidiamos, que está bien documentada, ¿no?, por los escritos de Karl Rahner, de William James, de Rudolf Otto, demuestran justamente que el ser humano, como decía Séneca, siempre está buscando que alguien le tienda la mano. Siempre está buscando que alguien le tienda la mano. Y por eso muchas veces la gente olvida que Jesús va a ser por excelencia el gran terapeuta, como decía Clemente, ¿no?, el gran paidagogos. Nosotros, los que militamos en denominaciones que apuestan a la experiencia vivificante, ¿no?, constante, que apuestan a la espontaneidad, a la oración, a la súplica, al canto, jamás vamos a regresar nunca al catolicismo. Pero bueno, quiero que ustedes vean algo, porque antes de comparar visiones, ¿no?, quiero que ustedes vean algo para que entiendan lo que les estoy diciendo. Miren, vean, este señor que está aquí es un católico que aparentemente está muy preocupado, dice, porque los católicos se están yendo al mundo evangélico. Eso es apostasía. Eso no puede estar sucediendo. ¡Qué tristeza! Están abandonando la iglesia de Cristo. Es más que obvio que este señor no ha tenido una experiencia salvífica. El día que la tenga, se va a dar cuenta que todo eso que ellos nos venden como tangible, ¿no?, la arquitectura, los templos, la pompa, el ritual, se desvanecen totalmente ante esa experiencia salvífica que uno tiene espiritualmente con Cristo. Como Pablo, que tiene todo por basura una vez que se encuentra con Cristo camino a Damasco. Dice, todas esas cosas para mí son basura. Yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, encontrarme con Cristo. Yo ruego por la misericordia de Dios que ustedes sean capaces de entender la altura, la profundidad, la anchura, el amor de Dios. Imagínense nada más ustedes el contraste entre tener al Pedro, ¿no?, y al Pablo en Antioquía. Pedro, que venía del vulgo y sin letras, una persona galilea del norte de Israel, sin letras, sin preparación, es más, las cartas de Pedro fueron escritas por Silvano, porque Pedro no tenía esa capacidad para escribir con esa altura, ¿no? Las cartas de Pedro fueron escritas por Silvano, eso dice. Y de repente en Antioquía tenemos al erudito, al fariseo de fariseos, educado bajo los pies de uno de los mejores maestros en ese entonces, que era Gamaliel, cumplidor de la ley, aventajaba a sus hermanos, y los tenemos a los dos. Pablo le dice, yo con todo lo que tengo, yo no cambio a Cristo. Yo he creído que voy a ser salvo por la gracia igual que todos los demás. Mientras Pedro, asustado por la tribu de Jacobo, ¿no?, de los que venían de Jacobo, se acobarda y empieza a querer seguir los distintivos del judaísmo. ¿Qué te demuestra esto? Que efectivamente este Pablo, que había tenido una experiencia salvífica con Jesús camino a Damasco, que lo llevó primero 3 años a refugiarse en Arabia, y luego después de 14 años sube a Jerusalén, te demuestra justamente que este tío sabía con quién se había encontrado, sabía con quién se había topado. Pero quiero que ustedes escuchen a este personaje, porque él está muy preocupado. Después de que escuchen a este personaje, voy a mostrarles por qué está preocupado y por qué debería estar preocupado cuando los evangélicos se vuelven militantes. Esto fue un mensaje que me envió un amigo mío bautista, que ustedes lo han visto, así que yo lo amo, es mi amigo. Él lo cogió, parece, de un video de Pacheco. Mira lo que dice esto, esto me quedó impactado. Me dolió mucho también. Me da pena por esa persona, no sé cómo se llama. Dice, querido hermano Edgar, alias el tío Pacheco. Yo no soy alguien conocido, ni soy doctor en teología, pero es mi deseo que sepas que fue gracias a ti y al hermano Néstor que mi familia, esposa e hijo, nos desligamos del romanismo. Qué triste. O sea que se desligó de que la salvación llegó a esa persona. No sabe qué decir. No sabe qué decir respecto a la salvación, porque la realidad del por qué ellos se desligaron es porque han tenido un encuentro salvífico con Cristo, cosa que Roma no les ofrece, porque la salvación dentro de Roma se ve dentro de un marco más comunitario, general, sacramental. En las comunidades evangélicas se ve como un cuadro existencial, ontológico, catártico. Hay una gran diferencia en esas dos cosas. Es decir, mientras en el catolicismo se te pide que vayas perseverando a través de los sacramentos y de la dependencia de la Santa Madre Iglesia medieval con el Papa a la cabeza, en el mundo evangélico se te dice tener una experiencia con Cristo, conoce realmente a Cristo, bebe de la fuente de Cristo para que no vuelvas
vuelves a tener sed. Y estas dos experiencias son, totalmente diametrales. Porque mientras acá no hay una certidumbre, ¿no? Ni siquiera subjetiva, porque vas avanzando a través de los sacramentos, hasta el día de la muerte que te dan los santos óleos. Acá no. Acá tienes un punto de quiebre que te ubica, presencialmente, te da sentido de pertenencia y te dice, en este momento tú has pasado de ser una antigua criatura a ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5. Y eso, por supuesto, no lo pueden vencer. Ellos no pueden competir con el mundo evangélico. Nunca van a poder competir con el mundo evangélico. Si los evangélicos se dispusieran nuevamente a retomar las campañas evangelísticas, a retomar la música evangélica, a retomar realmente el encuentro salvífico de la predicación del evangelio, estos tíos se quedan desfasadísimos. La realidad del por qué estos tíos han ganado una cierta relevancia, aunque no es así, simplemente en las redes sociales, es porque los evangélicos han perdido todo ese candor, ¿no? Como decía la Liv, de ser el refugio de las masas. Pero bueno, quiero que sigan escuchando. ¿Sabes que el hermano Edgar fue pieza de tropiezo para este muchacho y para muchos? Y se salieron de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Y vamos a predicarle al hermano. Y entonces empiezan a aventar esta jerga, ¿no? De se salieron de la iglesia de Cristo, se salieron de la iglesia del Señor. Toda esta jerga medieval, ¿no? Que intentaba imponer como una suerte de miedo sobre las personas para que no abandonaran a la sacrosanta iglesia, ya viene auspiciada desde el gran Leviatán, que era el Papa Bonifacio VIII. Todos aquellos que no estén sujetos al Papa no pueden encontrar salvación. Ya está auspiciada desde el Concilio de Trento. Esta iglesia nula salus, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces, siempre jugando con el miedo de si te sales de la iglesia católica, estás apostatando. Las sectas, los hermanos separados. Eso ya no funciona. Cuando una persona tiene un contacto con Cristo, le va a importar 3 pepinos lo que tú digas o dejes de decir. Esa es la parte que ellos nunca van a entender. Estas cosas no son coercitivas para alguien que se ha encontrado con el Señor camino a Damasco. Imagínate nada más una persona que trae atiborrado de traumas el corazón, atiborrado su sinapsis de dolor, atiborrado totalmente su psicología, su personalidad, ¿no? De trauma, de golpe tras golpe tras golpe. De repente se encuentra con que hay alguien que le tiende la mano, alguien que lo ama, alguien que le dice, yo perdono tus pecados, estás libre, no peques más, y lo inserta dentro de una comunidad que lo ama. ¿Tú crees que a ese tío le importa que el incienso, que el papa, que no le importa? Esa es la parte donde justamente se han quedado cortos. Y ahorita les voy a decir por qué se han quedado cortos y efectivamente por qué los movimientos de revitalización son tan importantes. El hermano, lamentablemente, él era católico y se salió de la iglesia católica, sabrá Dios por qué, pero no matter what, se salió. Y salirse de la iglesia es un pecado mortal, es un pecado de apostasía. Entonces ahí lo tienes, o sea, siempre el miedo, siempre tratando de imponer a la gente el miedo, el pecado de apostasía, el pecado mortal, te fuiste de la iglesia. Pero miren, hermanos, antes de comparar visiones respecto a las denominaciones, déjenme decirles algunas cosas importantes. Primero habría que entender qué es la experiencia de salvación o conversión en términos netamente psicológicos o fenomenológicos, es decir, de una forma neutral, para que estas personas que son católicas entiendan qué es lo que sucede con nosotros. Vamos a tratar de bajar un poco la jerga no espiritual y teológica para que entiendan qué es lo que sucede en una persona que tiene un encuentro personal con Cristo, desde un aspecto fenomenológico, vivencial, experiencial, psicológico. Y desde un punto de vista mucho más universal, ¿no? Y antropológico, porque esto no es como que es nuestro, ¿no? La conversión religiosa, todas las religiones implica un proceso. Todas las personas están buscando siempre una experiencia. Vas a encontrar, ¿no?, que los animistas, los hindúes, los judíos, los musulmanes, todos están buscando una experiencia religiosa porque el ser humano es experiencial. No por eso tienes a los musulmanes dando vuelta, tratando de encontrar la piedra esa, darle besos a la cava, la piedra que está en la esquina de la cava, dándole vueltas porque están buscando una experiencia. Los católicos, irónicamente, cuando se postran en un pedazo de yeso inerte, no están buscando una experiencia. Los protestantes buscan una experiencia. No es que no busquemos experiencias, somos seres experienciales, por supuesto que buscamos experiencias. William James, ¿no?, que un filósofo y psicólogo de la religión muy famoso que habló justamente de las experiencias religiosas, él destacaba que en el mundo cristiano, cuando se viven estas experiencias catárticas, ontológicas, existenciales, lo que tienes es una disolución del ego, una disolución del yo. Hay como una suerte de unificación entre el individuo y Dios que es trascendente. No se puede explicar con palabras, pero ciertamente el individuo queda totalmente cautivo de esa experiencia que dice, algo aquí sucedió. Y muchas veces, es más, quedan tan cautivos que dicen, no sé qué pasó. De repente yo empecé a sentir en mi cuerpo, ¿no? A ellos les repugna mucho todo este tipo de experiencias, porque este tipo de experiencias son diabólicas. Pero estas personas dan un cambio de 180 grados. Estas personas son alcohólicas, dejan de ser alcohólicas. Estas personas son, prostitutas, dejan de ser prostitutas. Son ladrones, dejan de ser ladrones. Empieza un cambio, una transformación que se da en un primer instante, en un primer momento, a lo que nosotros llamamos salvación, regeneración, cuando el Espíritu Santo viene y obra en la persona y se diluye el ego. ¿Por qué decimos que se diluye el ego? Porque las barreras que se ofrecían en contra de la religión, los argumentos religiosos, se derrumban. Y sucede lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Se compuje el corazón y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando? Y es justamente lo que nos
nos enseña el Evangelio, que el Evangelio viene y rompe, ¿no? La espada de la palabra viene y traspasa al hombre, viene y lo rompe, viene y lo quebranta, y encontramos una salvación que toca el corazón. Si toca el corazón de forma experiencial, entonces ¿por qué no podríamos decir que esa persona puede experimentar en sus emociones, en sus sentimientos, cierta catarsis y exultación que es normal? Y efectivamente, ¿no? Como decía William James, la esencia de este tipo de conversiones es que cuando alguien las experimenta, se suscribe de inmediato a una idea de unidad, a una idea de estoy conectado con algo más allá, más trascendente, que no lo encontré en esa imagen roñosa que tú me vendiste, que no lo encontré en la arquitectura, que no lo encontré en el Papa, que no lo encontré en el sacerdote, y luego más allá hay una unificación, ¿no?, en el entendimiento, en decir, y no lo necesito. Y esto es lo que les duele tanto a los católicos. No necesitamos nada de eso. Es decir, el individuo antes se sentía dividido, fragmentado, dolido, inquieto, quebrado, vacío, pero de pronto, en un momento catártico, existencial, ontológico, por una cosa que no sabe explicar porque todavía no tiene contacto con ella, que nosotros llamamos el Espíritu Santo, de pronto empieza a encontrar una paz interior. Encuentra una paz interior, de repente encuentra un propósito, se siente amado, se siente respetado, se siente perdonado, se siente que le importa a alguien, y ese alguien es trascendente, y ese alguien le tiende la mano, y ese alguien le dice te perdono, y ese alguien le dice te amo, y entonces entra como en una suerte de choque, porque a ver, esto lo estuvo buscando por mucho tiempo a través del rosario, esto lo estuvo buscando mucho tiempo a través de prender veladoras, esto lo estuvo buscando a través de las mandas, esto lo estuvo buscando a través de las imágenes, esto lo estuvo buscando a través de los sacerdotes, nunca lo encontró. Y sucede lo que decía Jesús, el agua del pozo de Jacob vuelve a darse, pero el agua que yo te doy salta para vida eterna. Y de repente, en un momento así, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojos literalmente, esta persona siente la paz interior en su corazón, siente un propósito que unifica su vida con una nueva fe. Y este proceso no es meramente intelectual, es decir, en ese momento, por lo menos en ese primer momento, intelectualmente ni siquiera importa lo que creas. Sabes, sientes, entiendes interiormente que hay un gozo que te traspasa, hay un gozo que se eleva, hay un gozo que está ahí. Estas cosas el católico nunca las va a poder emular, por eso aborrecen sobre todo a las comunidades evangélicas cuando se vuelven militantes. Porque este proceso no es doctrinal. Entonces, que alguien venga y diga, esto es apostasía, estás pecando contra el Papa, le importa un pepino. Porque como decía el ciego, ¿no?, yo no sé si este tío es el Mesías o no es, yo sé que era ciego y ahora veo. Entonces sí, en una primera instancia hay un asentimiento emotivo a una realidad divina que es trascendente, que aunque no podemos explicar, sabemos que está ahí, que cristaliza en un momento crítico, ontológico, existencial, catártico, en el que decimos, Dios me ha perdonado. Siento que Dios me perdonó, de verdad siento que Dios me perdonó. Y entonces esas estructuras mentales, ¿no?, esas sinapsis tan dolorosas que psicológicamente marcan la personalidad, sientes que se diluyen, caen. Y por primera vez sientes que ya no hay la conciencia que te lacera, ¿no?, que la Biblia en Hebreos llama conciencia de obras muertas, ya no hay. Entonces sí, simbólicamente, si quieres, en un primer instante, el cristiano evangélico muere simbólicamente en un primer instante y nace a un nuevo yo religioso, y ese nuevo yo religioso es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, la transformación ontológica, que viene muy, muy acompañado siempre de fenómenos emocionales muy vívidos. Yo lo he dicho, a ver, cuando yo sentí el Espíritu de Dios, que en ese momento no sabía qué era, sentía como una electricidad, sentía como un rayo que me atravesaba, sentía como agua, ¿no? Tú puedes decir mil cosas de eso, pero esa primera experiencia, ¿no?, ese primer fenómeno que yo vivo, lo viven muchísimos. Lo viven muchísimas personas alrededor del mundo, lo viven musulmanes, lo viven judíos, lo viven evangélicos, y esa parte tú no la vas a cambiar por tonterías de ahora voy a ir a hincarme solo los yesos, a las mandas, a las imágenes, los rosarios, las veladoras, porque te das cuenta de que todas estas cosas tangibles, aunque puedan comunicar ciertos aspectos de lo luminoso, son nada respecto a la comunicación que puede haber entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Y hermanos, seamos muy sinceros, estos tíos se enojan porque la gente tiene ese tipo de experiencias, se enojan. Pero esos momentos decisivos de la conversión frecuentemente van acompañados, si quieres, desde la visión psicológica, de algo que clínicamente se llama estados alterados de conciencia, ¿no? Este tío se le metió un demonio, este tío le dio una epilepsia. ¿Qué importa? Porque al final de cuentas, esa habilidad de sentimientos positivos, buenos, abrumadores, esa exultación de la que hablaba Kant, de estar ante lo trascendente, no se puede explicar. No se puede explicar, pero efectivamente sabes que está ahí. Y miren, tan susceptibles nos volvemos a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Señor Jesucristo, que basta que una persona entre a un templo y una persona empiece a tocar un piano, empiece a elevar un canto a Dios, y así sabemos que estamos ante un momento religioso, un momento espiritual, que se canaliza a través de una experiencia interior. No necesito ver, no necesito necesariamente utilizar mis sentidos, porque va más allá.
Esos son solamente medios que canalizan a algo más trascendente, ¿no? Son sentimientos abrumadores, son sentimientos inexplicables. Y James, que era filósofo y psicólogo de la religión, ¿no?, documentó estos casos en su libro Las luces repentinas. También Jonathan Edwards los documentó, ¿no?, en el libro sobre los sentimientos religiosos, y tienen que ver siempre con un éxtasis. Por eso los pentecostales que son tan criticados, yo no criticaría a los pentecostales, yo critico los excesos en los que los se meten justamente por no poder dirimir entre esto. John Wesley, por ejemplo, cuando habló de las experiencias religiosas, él le llamó a las experiencias religiosas junto con Báez Camargo, ¿no?, y Outler, una experiencia, le llamó la piedad ilustrada, razón y corazón. Razón y corazón. Nunca entregarse totalmente a la emoción catártica, siempre equilibrar la razón y corazón. Y entonces tienes una vida vivificante, que por eso explotó un avivamiento en el siglo XVIII con Wesley, y luego explotó otro avivamiento en el siglo XIX-XX con los pentecostales, y de tiempo en tiempo hay personas que sienten esos tipos de avivamientos porque Dios no deja que el pábilo que humea se apague. Eso es así. Por eso yo creo que muchos de ustedes y muchas personas van a narrar dentro de sus conversiones esos momentos catárticos, existenciales y ontológicos, y también entiendo, y que no es correcto, porque algunos de ustedes pueden hacer una crítica a la iglesia anglicana, a la iglesia luterana, a la iglesia reformada presbiteriana, porque sienten que estas iglesias son frías. Hay que entender que en una primera instancia estos movimientos históricos reformados intentaron de una forma intelectual zafarse justamente del yugo de Roma, como dice Martín Lutero, la cautividad babilónica, pero en un segundo instante, por eso tenemos que llamarle reformas protestantes, en un segundo instante esos mismos movimientos recibieron revitalizaciones. De los luteranos surgieron los pietistas, de los anglicanos surgieron los puritanos, de los reformados surgieron los bautistas, los movimientos de santidad anabaptistas, y de ahí surgen los movimientos wesleyanos, pentecostales, que se oponen en una primera instancia a la alta sacramentalidad, ¿no?, que para ellos era como atosigante. Ya hay movimientos llamados movimientos de convergencia que intentan como equiparar los tres aspectos, ¿no?, la alta sacramentalidad, la vivencia pentecostal y la visión reformada teológica. Es buenísimo, eso es ser ecléctico. Recuperas lo mejor de la vivencia del cristianismo reformado con lo mejor de la cristiandad en su conjunto, ¿no? Pero quiero que sigan escuchando lo que dice este señor, que este señor está muy molesto, miren. Cumpliendo sus responsabilidades como católicos. De la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Y vamos a predicarle al hermano. Que el hermano, lamentablemente, él era católico y se salió de la iglesia católica, sabrá Dios por qué. Pero no matter what, se salió. Y salirse de la iglesia es un pecado mortal, es un pecado de apostasía. Entonces aquí tenemos la clásica, ¿no? El que abandona la iglesia católica está en apostasía. Y en una primera instancia, quizá en un primer momento, la persona que no ha tenido una experiencia salvífica con Cristo, puede que esto le haga mella en el corazón. O por lo menos puede que lo mantenga anclado para no caer en el sesgo cognitivo, ¿no?, en esa tensión psicológica o en esa tensión teológica. Decir, no me quiero salir de la iglesia. Pero eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho porque la gran mayoría de los católicos no viven su fe. Entonces siempre van a estar latentes a que un pentecostal, a que un metodista, a que alguien los agarre, les predique y los lleve justamente a los pies de Cristo, y ya no los vas a regresar, no los vas a volver a regresar. ¿No me creen? Bueno, que se los digan sus propios apologistas, mira. Cumpliendo sus responsabilidades como católicos, si me explico, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es definitivamente es un problema que tenemos los católicos, es que este 29% sigue siendo un bajo. Es decir, de 10 personas que se consideran católicas, solamente 3 están cumpliendo con sus responsabilidades como católicos. Y quiere decir que 7 están en pecado mortal. Y quiere decir que 7 están en pecado mortal. Entonces aquí tenemos la evidencia de lo que les estoy diciendo, ¿no? En realidad el católico no vive su fe, porque la fe dentro del catolicismo se vive de una forma sacramental anclada a la iglesia como institución. Dependen muchísimo de la iglesia para poder validarse o autojustificarse, en el sentido de que sientan que forman parte de un rebaño. Entonces siempre va a ser algo muy superficial. Soy católico, ¿por qué? Pues porque estoy con la Santa Madre Iglesia. Siempre el trasfondo catártico, existencial, ontológico de la experiencia está a un lado. Entonces ellos no viven su fe, y la iglesia tiene que verse en la necesidad de decir, están en pecado mortal porque no están cumpliendo los requerimientos que nosotros mismos estipulamos para declarar que ustedes son católicos en pleno derecho. Nosotros no. Nosotros, al haber incorporado la experiencia al quehacer teológico, tradición, razón, Biblia, experiencia, hemos dotado justamente a la experiencia de una validación genuina. Es decir, tú puedes ser presbiteriano, tú puedes ser calvinista, tú puedes ser luterano, tú puedes ser metodista, tú puedes ser pentecostal, pero nos va a unir una cosa: hemos sido lavados por la sangre de Cristo y sabemos el día en que Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. Y esa experiencia es unificativa. Mientras ellos utilizan al Papa para tratar de cuestionarlos, y aún así tienes a 7 en pecado mortal de cada 10, en el mundo evangélico vas a encontrar que la hermandad se da justamente
sobre la experiencia. Por eso, una de las cosas que más tienes que agradecer a los movimientos pentecostales, a los movimientos metodistas, a los movimientos de santidad, es la recuperación de la experiencia como una forma genuina de vivir la fe. Porque es lo que nos une. Efectivamente, eso es lo que nos une. Tú eres mi hermano en pleno derecho porque has reconocido a Cristo como el Salvador. ¿Y por qué? Porque has tenido justamente ese encuentro con el Señor, has sido lavado de tus pecados y encuentras esa comunión validada justamente sobre la experiencia que todos y cada uno de nosotros compartimos. Entonces, cuando estos personajes me dicen, el católico no debe dejarse de las sectas, no lo puedes detener. Y la razón por la cual no puedes detenerlo es porque el católico no puede contra el pentecostalismo y no puede contra los movimientos de santidad, no puede competir contra los movimientos de revitalización espiritual, porque el movimiento católico no apunta a la experiencia. De hecho, la experiencia es parte del mundo evangélico. Y como no apuntan a la experiencia, ¿quién los va a ayudar a ellos? ¿Quién? Te voy a poner un ejemplo. Mi abuela creció en un entorno sumamente doloroso, donde no hay papá o papá es un alcohólico, que es como el común denominador de las familias hispanoamericanas, sobre representadas por todo este dolor, ¿no? Del migrante que se va, del niño que se vuelve narcotraficante, de la pobreza lacerante, de la víbora, ¿no? De la pobreza mordiéndote la mano, del trauma, del abuso sexual. En ese contexto crecen nuestras familias, en ese contexto crecen nuestros padres, crecen nuestros hijos. Y sí, es un círculo vicioso. Papá no sabe dar cariño porque él mismo no recibió cariño, la dureza de corazón se permea totalmente el tejido social, y entonces la Iglesia Católica, ¿qué rayos hace? ¿Qué rayos hace? No hay forma de que puedas competir contra el pentecostalismo. Por eso cuando Christian Lalif escribe su tesis social, ¿no?, sobre los pentecostales, sobre todo de Chile, que tiene uno de los movimientos pentecostales más grandes, dice, no hay forma. Porque los pentecostales efectivamente se vuelven un refugio para esas masas. ¿Y qué pasa? Que encuentras dentro del pentecostalismo primero a una familia. El hijo huérfano encuentra al papá en la iglesia. La mamá se vuelve a ver, las familias se vuelven una familia social única dentro de la iglesia, como una célula única. Y sobre todo esto, de repente el trauma se deshace con el poder del Espíritu Santo. El alcohólico que está a punto de perder a su familia, ¿no? Está a punto de destruir su hogar porque no puede dejar el alcohol. Un día va a una campaña evangelística y deja el alcohol y entonces él se da cuenta del poder del Espíritu Santo que restaura su matrimonio. El tío que estaba metido en malos pasos, ¿no?, se encuentra un día con un random que le predica el evangelio, porque ni siquiera tenemos que tener un papa o un obispo. Cualquier random agarra una Biblia y te predica el evangelio. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con todo esto? Ese tío un día se va a volver un militante respecto realmente a la fe, vívida, vivificante, y te va a decir, yo fui eso hasta que un pentecostal me encontró, hasta que un tío metodista me predicó, hasta que encontré una campaña. El católico no puede competir con eso porque el católico siempre apuesta. ¿Qué quiere el católico? Misas en latín. ¿Qué rayos es una misa en latín? Esa persona tiene el alma destruida. Esa persona está llena de traumas. Esa persona perdió sus seres queridos, se fueron de migrantes y se murieron en el desierto. Esas personas vieron a sus hijos entrar al narcotráfico. Estos tíos, todos los días batallan con el hambre, todos los días. Han crecido en sociedades totalmente captivas por el narcotráfico. ¿Qué misa en latín? ¿Qué rayos? ¿Para qué rayos sirve una misa en latín? Cuando tú ves el ministerio de Cristo, ves exactamente lo que te estoy diciendo. Se mete a comer con los que tienen necesidad, con las prostitutas, se mete a comer con los paganos, convive con ellos, sale al campo, les habla en parábolas. Estos tíos lo amaban realmente, y su ministerio estaba acompañado justamente de poder vivificante. ¿Por qué lo dice Pablo? El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en el poder del Espíritu Santo. Por supuesto no pueden competir. Entonces están llorando porque los protestantes se están llevando apostasía de la Iglesia Católica. No nos estamos llevando nada. Ustedes perdieron totalmente el rumbo porque no supieron adaptarse a la modernidad. Y los movimientos de revitalización espiritual lo que hicieron es apostarle realmente a una experiencia mucho más trascendente que todos esos rituales vacíos, que en última instancia lo único que hacen es maquillar por encima las necesidades de las personas. Eso es lo que sucede. Y siempre va a suceder así. Y bueno, repito, el caso de mi madre y mi propio caso es un ciclo vicioso que no puede cerrarse nunca. Nunca se cierra, hermanos, escúchame lo que te estoy diciendo. El ciclo nunca se cierra. El papá no recibe cariño, recibe golpes, el papá transmite esa dureza. De hecho, el arquetipo del hombre duro, el hombre macho, el hombre fuerte de Hispanoamérica es justamente por esa visión, ¿no?, de dolor. Nunca se cierra. ¿Qué pasa con ese hombre cuando un día conoce a Cristo? Cierra el ciclo. Mi familia no va a pasar por todos esos traumas que yo viví, porque Cristo llegó a mi hogar. Ahí está. ¿Cómo compite el católico con eso? ¿Cómo compite? ¿Poniendo imágenes? ¿Rosarios? Y mira que no estoy demeritando la forma en que el católico quiera vivir sus experiencias, pero son superficiales.
no tienen la forma de atravesar el corazón. ¿A quién de nosotros, y hablo por los católicos que tienen a sus esposos adúlteros, a sus familias mentirosas y todo, no le gustaría ver justamente un cambio basado en una transformación del corazón? A todos nosotros. Mi madre, por ejemplo, mi abuela, que creció en un contexto donde su padre fue alcohólico, que nos transmitió toda esa vorágine destructiva, traumática. Cuando mi madre conoce a Cristo, mi madre, que de 5 palabras, 3 eran malas palabras, para todos fue una sorpresa. Convertirse en la viejita bonachona, ¿no? Que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe abrazar, que sabe besar. De repente uno dice, pero ¿qué rayos pasó aquí? Yo creo que todos nosotros tenemos un testimonio similar, donde se rompe el ciclo de destrucción y se sana no solamente la familia, se sana la sociedad. ¿Cómo compite el católico con esto? No hay forma de que el católico compita con esto, jamás, nunca. Y no porque no tengan una religión válida, los judíos también, los musulmanes también, sino porque no hay forma de que atajen la necesidad del corazón. Por eso decía Karl Rahner, católico, irónicamente, Karl Rahner decía, si la iglesia no se vuelve mística en el sentido que apueste a la vida espiritual real, la iglesia desaparece. Y para entender, creo yo, esta vivencia, ¿no?, que se puede estudiar desde la fenomenología, tenemos los estudios de Rudolf Otto, que él analizó justamente la cualidad única de las experiencias donde el ser humano siente lo sagrado. Escucha lo que estoy diciendo, las palabras que estoy utilizando, siente lo sagrado. Muy probablemente ustedes, mientras estoy hablando, ¿no?, están sintiéndose tan identificados conmigo que están sintiendo algo. Efectivamente, porque eso es compartir la experiencia religiosa. Yo comparto contigo, hermano, lo que estás diciendo y siento en mi corazón, ¿no?, la reverberación del poder espiritual de recordar que así me salvó el Señor a mí también, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor, cuando recordamos de dónde nos trajo el Señor, cuando recordamos cómo nos perdonó, ¿qué va a pasar? Las emociones que forman parte de la unidad psicosomática del ser humano se van a quebrar. Se quiebran, porque somos seres emocionales. Entonces, bendita sea no solamente la Reforma Protestante, bendito sea Wesley, bendito sea William Seymour, bendito sea Charles Parham. Estos son los puritanos que le apostaron justamente a la salvación en el término de la emoción, en el término del sentimiento, en el término de la conversión ontológica existencial. Benditos aquellos que le apostaron a la regeneración, Jonathan Edwards, bendito George Whitefield, ¿no?, que predicaron en las calles y sentaron el precedente de decir, Dios quiere tocar tu vida. Benditos sean. ¿Por qué? Porque sentan el precedente, por supuesto, de lo que podemos hacer con las personas que están necesitadas. Yo te aseguro esto. Una persona que está quebrada por el mal de esta vida, que le ha tocado vivir destrucción tras destrucción moral, que ha pensado en el suicidio, que ha visto perder a sus hijos, que ha crecido en la pobreza, llega un día una persona y le dice, hay una mano extendida que quiere tocar tu corazón. Y sin que le digas, porque el evangelio es poder de Dios, es decir, no le estás tratando de meter psicología, el evangelio es poder. Es poder que quebranta, como dice la Biblia, ¿no? ¿Se ha cortado la mano del Señor para salvar? No. Dice Jeremías, ¿no es mi palabra como martillo que rompe la roca? Cuando hablas del evangelio, estas personas son expuestas por primera vez a un poder con el que no pueden luchar. ¿Ves? ¿Y qué va a pasar con estas personas? Los traumas, los cansancios, las noches en vela, las hambres, los dolores psicológicos, se ven expuestos ante un amor que los sobrepasa todo. Mira cuán amor nos da el Padre que nos llama hijos de Dios. ¿Y cómo? ¿A mí? Sí, a ti. No es que primero tengo que cambiar. No es esa la primera reacción de todos nosotros. La primera reacción es, yo no puedo ir a la iglesia, es que primero tengo que cambiar. No. Déjate tocar. Deja que Él quiebre la roca. Como dice Oseas, metan barbecho en el corazón, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí está, ¿no? La tensión en el hombre de, hay algo muy poderoso aquí que si yo me dejo dominar, siento que voy a perder quién soy yo. Es verdad, totalmente es así, psicológicamente es así. Psicológicamente es destruir las estructuras que le dan sentido a tu personalidad. Y estás enfrente del Señor, estás enfrente del Todopoderoso, predicado enfrente del Evangelio que es poder de Dios para salvar. Estás enfrente de Él. Y todos hemos estado así. Lo que este tío está diciendo es verdad. Si yo me doblego en este momento, yo dejo de ser Edgar. Es verdad, pero no en un sentido negativo. Porque Dios habita en lo alto de los cielos, pero también en el corazón contrito y humillado. Es decir, como dice James, es la dilución del ego, en donde te quitas de ese trono que tú mismo tenías y le dices al Señor, siéntate tú, ¿no? Gobierna tú la vida, guíala tú, dirígela tú. Y por supuesto, hay una lucha porque estamos enamorados de nosotros mismos hasta el punto de decir, yo no quiero que tú cambies esto, yo soy esto. Y Jesús dice, no es algo negativo, es algo positivo. Si tú dejas que yo entre, voy a sanar esas heridas. Voy a sanar esas heridas, voy a tocar ese corazón. Que lo vemos por toda la Biblia en el ministerio de Jesús. Anduvo, dice la Biblia, anduvo haciendo bienes a los hombres. Este fue el ministerio de Jesús que anduvo haciendo bienes a los hombres. Esta es la buena nueva del reino, buenas nuevas. ¿Por qué? Porque son buenas. Yo he venido a libertad a los esclavos, ¿no?
Yo he venido a dar libertad a los esclavos, a los que están en prisiones de oscuridad. Se cumplió la profecía de Isaías. Mientras alguien quería ver los grandes milagros, Jesús dijo, primero el corazón. El reino de Dios está entre vosotros. Primero el corazón. Esa paz obviamente es netamente luminosa y es netamente trascendente, pero se siente. Y esta es la parte que el católico no entiende. Por eso cuando yo fui católico y que empezaba en mi mente a tratar de encontrarme con Cristo, ¿no? Ahí remotamente tratando de encontrarme con una oracioncita que ni siquiera sabía, yo sabía que había algo ahí. Cuando yo estaba, por ejemplo, en aquel rosario, estaba habituado al rosario, ¿no? Estaba habituado, y cuando hice una oración espontánea al fondo de mi corazón a Dios como Padre, ya había una vinculación, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Irónicamente la elección me había alcanzado, ¿no? Estaba dando testimonio por medio de mis palabras que el Espíritu Santo estaba empezando a gobernar mi vida. Cuando yo dije, Jesús, si eres tú y si hay algo más, muéstramelo. Cedí mi corazón. Trastornó mi vida, por supuesto. No volví a ser el mismo. Ahora en la vida, por supuesto que en la vida hay momentos difíciles y momentos lindos, porque compartimos con todos los seres humanos las altas y bajas experiencias de la humanidad. Hay momentos donde andamos tirando la toalla, ¿verdad? Hay momentos que caemos, hay momentos que nos levantamos, pero tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo va gobernando nuestras vidas. Rudolf Otto habló de esto al hablar de las experiencias como una forma de sentir lo sagrado. Y no sentirlo como una proyección a futuro, sentirlo de forma inmediata. Y él aplicó o acuñó el término luminoso para describir esta experiencia fundamental que subyace en el fondo de toda religión. Y sí, hermanos, escuchen bien lo que estoy diciendo. Toda religión intenta de alguna forma canalizar sentimientos, porque el ser humano es sentimental. Intenta canalizar sentimientos como a través de la imagen, a través del incienso, a través de la campana, a través del... Siempre. Lo único que ha hecho el mundo evangélico es canalizar ese sentimiento sin nada tangible, por el Espíritu, como dice Juan. La hora viene, y ya estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios por medio de la Iglesia Católica, en espíritu. Y Dios quiere esos adoradores, porque Hebreos capítulo 11 dice, aquel que cree en Dios no solamente debe creer que existe, sino que ese Dios es galardonador. ¿Qué quiere decir? Que quiere que creemos una vinculación filial con Él. Quiere que aprendas a verlo como Padre. Eso es lo que Él quiere. No solamente que creas que Él existe, ¿no? Como si fuera un ser abstracto, como lo veía el deísta, ¿no? Que pone el universo a andar y luego se aleja de Él. No. Él quiere que desarrolles una relación con Él. Para eso envía a su Hijo. Mi Padre es vuestro Padre, ¿no? Pues dice, cuando oréis así, Padre nuestro. Y vas a tener que romper con muchas cosas para poder ver a tu Padre así. Pero esa es la invitación. Sentir. No, es que no debemos dejar que nos manipulen las emociones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No debes dejar que te manipulen las emociones, como tampoco es dejar que te manipulen la conciencia, como tampoco es dejar que te manipulen el cuerpo, pero todo en su perfecto orden, por supuesto, que nos lleva a amar mucho más a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, ¿no? Rudolf Otto, por ejemplo, llamó a esta experiencia, que también la retoma el abuelito que escribió La Santidad de Dios. ¿Cómo se llamaba R.C. Sproul? Le llamó Mysterium Tremendum et Fascinans. Misterio tremendo y fascinante, que resume la vivencia. Es un misterio de interactuar con el absolutamente otro, ¿no? A través de la emoción que Dios mismo nos ha dado. El ser humano siente un temor reverencial hacia algo que en primera instancia es desconocido y es expuesto ante Él, ¿no? Tenemos el caso de Isaías, cuando está frente a Dios y dice, emite un juicio hacia Él, dice, ay de mí, ¿no? Un juicio, emite un juicio hacia Él, ay de mí, que soy hombre pecador. Cuando nosotros somos expuestos por el Evangelio, esa es la primera impresión, ay de mí, o sea, lo que me estás diciendo es que este Dios me va a juzgar. Sí, esa es la primera noticia, pero la segunda noticia es que ese mismo Dios ha amado tanto al hombre que ha enviado a su Hijo, hecho hombre. Y entonces por medio de la sangre de ese Hijo que Él envió, te dice, no te odio, ven a mí. Eso, por supuesto, rompe totalmente las estructuras en cómo interactúa el ser humano con la realidad. Porque para el ser humano, la realidad es así. Tú me golpeas, yo te golpeo. Y la forma en que construyen antropológicamente los seres humanos a sus dioses es así. Estos dioses están enojados. Siempre están molestos. Por lo tanto, tenemos que hacer sacrificios, hacer cosas para agradarlos. Bienvenido al catolicismo. Eso es catolicismo. Dios está molesto.
Y aunque no lo digas teóricamente, la conciencia, que es un órgano sensor, efectivamente te da luz. Sí, Dios está molesto contra el pecador, Salmo 5:5. Dios está airado contra él, la conciencia da testimonio. Pero si nosotros fuimos amados aún siendo pecadores, ¿cuánto más somos amados ahora que hemos recibido al Hijo? Entonces sí, por supuesto que este misterio tremendo aterra, causa temor en un primer instante. Por eso mucha gente, cuando empieza a interactuar emocionalmente con los cultos evangélicos o empieza a interactuar con el poder de Dios, ¿sabes qué hacen? Salen corriendo. No, esto es demasiado. Interpretan todo ese tipo de sentimientos como algo malo, como algo negativo, como algo demoníaco, como algo fuera de sí. No. Cuando realmente la persona es doblegada y es quebrada por el poder de Dios, hay un punto de inflexión. No vuelve a ser el mismo. Y este misterio tremendo, que viene derivado de la santidad de Dios, puede cerrarse por Cristo, ¿no? Entonces en lo luminoso, lo que hablaba Rudolf Otto, que es interesantísimo su libro, en lo luminoso coexisten aparentemente aspectos opuestos, ¿no? Por un lado está el misterio tremendo, en la santidad tremenda, la presencia de lo divino, ese terror fortísimo de sobrecogimiento, el poder de un Dios trascendente, infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ante la sensatez, ¿no? Y el sentimiento de pequeñez radical del ser humano cuando cobra conciencia y dice, sí, realmente estoy ante algo muy potente, muy poderoso, ¿no? Y ahí entra Cristo, ¡pum! Ahí entra Cristo. Imagínate entonces cómo tenemos esta realidad del Dios Todopoderoso, este misterio tremendo, fascinante, ¿no? Sobrecogedor, potente, incluso terrorífico para algunos, y tienes al pequeño, al individuo, al ser humano, al polvo de la tierra, los tienes así encontrados en el culto, ¿no? Ahí lo tienes en el culto a los dos. Rayos, ¿qué va a hacer esa persona? Sale corriendo. Ahí entra Cristo. Y por la sangre de Cristo, dejamos de ser enemigos. Por eso, ¿cómo compite el católico con esto, gente? ¿Cómo compite el catolicismo con esto? Se andan asustando. Se están yendo los católicos. Apostasía, apostasía. ¿Tú crees que a ellos les importa lo que tú digas? Cuando aplicamos estas ideas generales al tema de la salvación en el sentido evangélico, ¿no? Pentecostal, metodista, movimientos de santidad, siempre se manifiestan así, ¿no? Una clase de experiencia luminosa, transformadora, la persona es transformada, es salva. Típicamente salva en el sentido psicológico de yo puedo señalar el momento en el que conocí al Señor, en el momento en que acepté a Cristo en mi corazón, en el momento en que una irrupción de paz me gobernó, en el momento en que el amor y el temor de Dios simultáneamente empezaron a gobernar mi vida, un antes y un después en mi vida, por supuesto. Y es psicológicamente esto una conversión no pasiva, no estática, sino positiva y activa, porque de ahí en adelante nuestras vidas van a ser transformadas día en día. Por eso citamos, ¿no? Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En contraste, la tradición católico-romana y también algunos grupos reformados históricos ven la salvación no necesariamente como un momento experiencial discernible que te otorgue sentido de pertenencia y marque la estructura psicológica del individuo de una forma catártica, existencial y ontológica, sino como una serie de actos que se tienen que ir haciendo día tras día, para ir creciendo de forma paulatina, ¿no? Anclado a la iglesia como institución, que tienen que ver que haz tu primera comunión, haz esto, haz aquello, y aún así no ofrecen ni siquiera la certidumbre subjetiva porque están ancladas. Como no hay un evento particular, como diríamos aquí, canónico, ¿no? De conversión, a menos que ese católico se aparte y regrese o yo qué sé, en realidad lo que pasa en el catolicismo es que no hay forma en que compita con el evangélico, ¿no? No puede competir con él. No puede competir con él. Porque en el cristianismo evangélico la salvación, volvemos otra vez al punto, ¿no? Es una experiencia catártica. Así. Y tampoco va a poder competir a la postre con el evangélico, porque ese evangélico que tuvo una experiencia catártica, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Ah? Yo sé que ustedes son hombres lectores de la Biblia y saben que estas personas que tienen estas experiencias con Cristo querían inmediatamente seguirlo, querían ir tras Él. Y decía Jesús, ve y cuéntale a los demás. Efectivamente, hay una motivación activa debido a la experiencia salvífica que nos lleva a ser, yo también quiero que Él la viva, quiero que él experimente eso, ¿no? Entonces sí, un elemento central del pentecostalismo y que se tiene que recuperar. Para quien diga que yo estoy en contra de los pentecostales, usted no sabe nada de mí. Yo soy más pentecostal que muchos pentecostales. Estoy en contra de todo ese fanatismo que se va incorporando dentro del pentecostalismo, que está ajeno totalmente a la riqueza pura, dura, central del pentecostalismo.
Y menciono pentecostalismo porque es el último movimiento que surge, porque los pentecostales vienen de los metodistas que también vienen de un avivamiento. Y de ahí también podemos hablar del segundo gran avivamiento de Estados Unidos con Jonathan Edwards, o incluso el de Finney, ¿no? Donde la gente empezó a tener estas experiencias salvíficas que determinaron el rumbo muchas veces de sociedades enteras. Sí, un elemento central del evangelicalismo ha sido la creencia de la conversión mediante un avivamiento real, genuino, un despertar, ¿no? Y en las iglesias se ha quedado como la reminiscencia o el arquetipo de que de tiempo en tiempo tiene que surgir un avivamiento. Otro problema. Porque no te das cuenta de algo. Mira, te voy a ser muy sincero. Si eres pentecostal, escucha lo que te voy a decir. Yo entiendo que muchas veces dentro del pentecostalismo existe o haya quedado la reminiscencia, ¿no?, de esos grandes avivamientos que existieron en el pasado, donde Chabelita se convirtió, etc. Y los intentan emular, pero ya no con la predicación del evangelio. Intentan emularlos con lámparas, con pantallas, con mensajes motivacionales. La única forma de que una iglesia despierte al poder del Espíritu Santo es predica el evangelio. Porque lo que crea la conversión son esas personas que eran y ya no son. Si dejas de predicar el evangelio, por más luces que pongas, por más música que pongas, por más cosas que hagas, no hay despertar, no hay avivamiento, lo estás fingiendo. El neopentecostalismo lo que ha venido a hacer es fingir la reminiscencia del pentecostalismo clásico que efectivamente predicaba el evangelio. Porque ellos sacaron el evangelio a las calles, ellos predicaron el evangelio en las calles. Hoy lo que tenemos es una reminiscencia, un arquetipo que se persigue, pero basado en lámparas, en luces, en humo, en mensajes terapéuticos tipo TED. Predica el condenado evangelio. No te avergüences, predica el evangelio. Entonces lo que están tratando de hacer muchos neopentecostales es llenar las iglesias. ¿Para qué rayos? Con que tengas, como decía Juan Wesley, dame a 100 hombres que no le teman más que al infierno y al pecado, y con eso tengo para rodear al mundo con el evangelio. Eso es lo que necesitas en tu iglesia, pastor. Lo que tú necesitas en tu iglesia son personas que estén dispuestas a predicar el evangelio. Así tal cual, nada más, no tienes que hacer nada más. Mi segundo campo pastoral, en una zona rural, vacía la iglesia, me dieron la iglesia como con 10 gentes, fue mi segundo campo pastoral metodista. Lo primero que hice, llegué, saqué las bocinas a la calle y empecé a predicar todos los días en las calles. A los 2-3 meses la gente había llegado, borrachos, gente perdida, migrantes, estaban escuchando el evangelio. ¿Cómo compite? Fíjate, ¿cómo compite el católico contra eso? Un elemento central del evangelicalismo tiene que ser la predicación del evangelio. Si dejas de predicar el evangelio, estás emulando avivamientos, despertares falsos. Por eso te dices, ¿por qué no se siente la santidad? ¿Por qué no se siente el poder? Tú la abandonaste, papá, tú la cambiaste. Sí, es bueno mantener el legado y la reminiscencia arquetípica de lo que fueron los grandes avivamientos y despertares. Eso no tiene por qué ser algo como muy... ¿cómo se dice? No tiene por qué ser algo como muy raro, ¿no? Como muy singular. Eso debería existir siempre en la iglesia. Siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente eso se da por el evangelio. Hay milagros, hay sanaciones, hay gente conversa, la gente va a pasar al frente llorando, liberándose de cargas, experimentando sanidades, dones carismáticos. Este es el refugio de las masas. Entonces, esta gente que está aquí, miren, estas personas. Que yo lo amo, es mi amigo. Él lo cogió, parece, de un video de Edgar Pacheco. Mira lo que dice esto, esto me quedó impactado. Me dolió mucho también. Me da pena por esa persona, no sé cómo se llama. Dice, querido hermano Edgar, alias el tío Pacheco. Yo no soy alguien conocido. Acá tenemos una persona que me escribió un mensaje dándome las gracias porque un día entró un live, ¿no? Y se encontró con Cristo. Y está enojado. Dice que porque yo lo saqué de la... Gracias, Jacob. Bien, gracias, Jacob. Dice que si puede ser pentecostal sin el don de lenguas, ¿no? Si hay pentecostales que no necesariamente creen que el don de lenguas sea la evidencia inicial, ¿no?, del bautismo. Sí, efectivamente puede ser pentecostal, pero sobre todo carismático. Este personaje que está aquí está enojado porque, según él, yo saqué a esta familia, ¿no?, de la iglesia católica, apostólica y la apostasía. No hay forma que compitas con eso. Tus palabras no les van a meter miedo. Tus palabras no van a solucionar los problemas existenciales que ellos tienen, de dolores, de traumas, de sufrimientos propios del género humano. Porque, como decía el sabio, ¿no?, debajo del sol hay tiempo para todo, y no solamente hay tiempo para reír, hay tiempo para sufrir. ¿Qué vas a hacer cuando ellos sufran? ¿Asustarlos? Ahí es donde entra el evangélico y dice, yo te tiendo la mano. No hay forma que compitas, no hay forma ni en este mundo ni en el otro. ¿Sabes quién es quizá
ajenos a ti, ¿no? Porque creo que los desprecias. ¿Sabes? Quizá quienes puedan tener una suerte de forma, ¿no? O de formas para apoyar a esta gente, los carismáticos católicos, a los cuales son despreciados por ustedes porque dicen que se parecen a los evangélicos. Y esos carismáticos terminan en sus iglesias. Porque mientras más dejes que el Espíritu gobierne tu vida, te va a llevar indefectiblemente hacia las Escrituras. Porque las Escrituras te hacen justamente, cuando eres nacido, de nuevo te hacen desear la leche, ¿no? La leche para el recién nacido no adulterada. Y eso está en las Escrituras. ¿Y qué pasa cuando vayan a las Escrituras? Se van a encontrar con toda la idolatría, ¿no? Rampante en la que la Iglesia Católica está inmersa. Entonces sí, terminan en nuestras iglesias. Y por eso, gran parte de los movimientos que crecen son los movimientos carismáticos dentro del mundo evangélico. Esa es una realidad. Entonces no hay forma que compitas con esto, ¿no? Otra característica que creo que también está muy destacada en el mundo evangélico es que la experiencia salvífica, desde un ángulo fenomenológico, como bueno, luego lo decía Karl Rahn, el que deberían de escucharlo, es que brinda al creyente una suerte de contacto perpetuo con lo sagrado. Otra cosa que no puedes emular. ¿A qué se debe esto? Bien, yo creo que esta es la parte que a mí más me enriquece del pentecostalismo, y por eso yo siempre he dicho que el pentecostalismo es una forma legítima de vivir la fe cristiana, porque ha incorporado no solamente los elementos de la experiencia, sino de la espontaneidad en la vida espiritual, que está muy agarrado de lo que sucedió en Juan capítulo 4, donde aquella mujer le pregunta una pregunta teológica que tiene que ver con la liturgia. ¿Dónde? ¿En este cerro o en Gerizim? Ni en este cerro ni en Gerizim. En el mundo evangélico, el creyente que vive su fe, y tú lo vas a vivir, mi hermano, si algún día te dispones, por ejemplo, a vivir en ayuno, a vivir en oración, y empezar a hacer este tipo como de rituales, ¿no? Para crecer o acrecentar tu vida espiritual, te vas a dar cuenta de algo. Vas a ser consciente de la presencia de Dios. Y eso es brutal. Vas a estar en tu carro y vas a ser consciente de la presencia de Dios. Vas a estar manejando y estás siendo consciente de la presencia de Dios. Estás en la escuela y estás sentado y estás siendo consciente de la presencia de Dios. Estás en la iglesia y eres consciente de la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios como algo real que se incorpora a la vivencia fenomenológica del individuo, esa realidad no la tiene el catolicismo. Porque es como una conciencia que está mucho más allá del ritual, de la liturgia. No necesito hacer cosas. ¿Ves? Esa conciencia se fragua en el contexto de yo sé quién es mi Padre y sé qué lugar ocupo en esa dinámica. Y entonces te sientes, otra vez, ¿ves? Por eso lo luminoso aplicado a lo fenoménico es indescriptible. Sabes quién es Dios. Y entonces empieza a bajar esa latencia, ¿no? De odio, de rencor, del sentido de que Dios me va a juzgar, mi conciencia. Por eso siempre les digo, no dejen que nadie les manosee la conciencia, sean libres. Sepan vivir su espiritualidad libremente, con un Dios que individualiza su amor con ustedes. Esta parte, a mí me costó, cuando yo la descubrí, y ya con esto quiero ir cerrando, cuando yo descubrí esta parte, para mí fue como una bomba. Porque, a ver, yo me levantaba a las 7 de la mañana, me iba a la misa, ¿no? A comerme la hostia, después de ahí nos íbamos a la parte de atrás a rezar rosarios. Toda mi vida espiritual estaba anclada a cosas, estaba anclada a hacer algo. Para mí la liturgia marcaba el punto de inicio y el punto final de lo que era la vida espiritual. Cuando yo rompí con el catolicismo y me di cuenta de que efectivamente yo puedo tener una relación espiritual con Dios sin todos los elementos tangibles y que eso se da basado en la fe, para mí eso fue brutal. Porque yo podía estar sentado y era consciente de la presencia hermosa del Señor arropándome, tocándome, abrazándome, haciéndome sentir su amor. O yo estaba, por ejemplo, trabajando y sentía la presencia de Dios. Ahora, yo no soy ningún loco exagerado que siente la presencia y se pone a hacer tonterías. Simplemente la arropaba de forma consciente. Sé que Dios me ama, ¿ves? Y cuando eres consciente de eso dices, pero qué rayo, o sea, por eso yo siempre les digo, las instituciones como tal, si no hacen la transición, no van a servir más. Porque ciertamente hay una necesidad en el ser humano que se ha aglomerado, sobre todo en la época postindustrial de red social, inteligencia artificial, donde hay vacíos que las instituciones no están cubriendo. No hay realmente ese atajo en el que te digan, aquí se llena esto. No hay. Lo está llenando la superactividad, lo está llenando la inteligencia artificial, y eso nunca va a emular lo que hace el Espíritu Santo. Entonces sí, yo creo que tú te vas a dar cuenta de eso. Y esta es una de las riquezas del mundo evangélico, ¿no? Eres consciente de la dulce presencia del Señor contigo, ¿no? Yo no quiero ponerme como ejemplo ni testimonio doctrinal, ¿no? Pero yo efectivamente puedo tener conciencia plena de que mi Padre está conmigo todo el tiempo.
Y eso se desarrolla justamente por la fe, porque entiendo que Dios no solamente existe, sino que es galardonador de los que le buscan. Y también que hay una sinergia en el sentido de que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero fíjense cómo nosotros siempre tratamos de localizar ese tipo de cosas en el contexto litúrgico. Acercaos a Dios es hacer cosas, tengo que hacer cosas. La fe trasciende todo eso. Me acerco por la fe. Hay una realidad espiritual que gobierna mi vida en la que digo, sí, yo me acerco hasta el trono de la gracia. No es que voy a ir caminando hasta el trono de la gracia, ¿verdad? No es como que agarro un camión y me voy al trono de la gracia. Me acerco por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo en Cristo. Creo que por medio de la sangre de Cristo me puedo acercar al trono de la gracia. Eso se vuelve factible en mi campo fenomenológico. Lo vivo experiencialmente así. Esté en la casa, esté en el trabajo, esté en la calle, esté en la escuela, esté en la iglesia. No necesito hacer cosas para mantenerme dentro de la dulce presencia del Señor. Soy consciente también, porque esta es otra cosa que los pentecostales deben de saber. Miren, escuchen pentecostales, el Espíritu Santo no apunta a Él, no da testimonio de sí mismo, apunta a Cristo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer mucha algarabía y mucha verbena en torno al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a Cristo, que es el fin. Él les hablará de lo mío, les dará testimonio de mí, para que crees una afiliación con el Padre. Entonces, dentro de la Trinidad económica, nosotros vamos al Padre por medio del sacrificio del Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿no? Y su intercesión. Otra cosa que hay que saber es que cuando uno va creando ese nexo con Dios como Padre, también se va volviendo sensible a estás fallando. Estás fallando. Y como estás fallando, esto puede entorpecer la comunicación que tenemos tú y yo. El lazo nunca se rompe de parte del Padre, siempre se rompe de parte de nosotros. Nosotros somos los que decimos, me vale que eso, yo qué sé. Pero incluso en esos momentos te vas a dar cuenta de que cuando has cobrado conciencia real de la presencia genuina de Dios dentro de este modelo vivencial, ¿no?, que ofrece el pentecostalismo, tú mismo vas a decir, no, las cosas no andan bien, ¿no? Las cosas no andan bien. Así que yo espero, hermanos, y que entiendan que este tipo de personajes no hacen de verdad mella al poder del mundo evangélico. Ni soy doctor en teología. Y quiero que vean esto acá, miren. Acá, ya con esto empiezo a cerrar. Acá estoy contando yo mi testimonio. Aquí. Y le gusta todo eso, y ahí fue que le entraron a mi cuñado y se cambió para la iglesia protestante, dejó la fe. Ahí está diciendo cómo la familia de este católico, su cuñado, su esposa, ¿no?, sus seres queridos, se fueron a la iglesia evangélica a causa de la música. La música no solamente fue revolucionaria en el contexto de la Reforma Protestante, ¿no?, siglo XV, siglo XVI, fue revolucionaria también en el contexto del mundo evangélico, siglo XVIII y siglo XIX. Siglo XVII y XVIII, ¿no?, con todos los himnos de Wesley, que incorporó justamente también esa dinámica religiosa del canto público en la iglesia. Siglo XIX, siglo XX, con el gran boom musical pentecostal carismático. Eso ha sido un dolor de cabeza para ellos. Ciertamente muchas iglesias ya se cantan las canciones evangélicas, las canciones pentecostales, las canciones protestantes, porque han sido un golpe durísimo para ellos. No hay forma, vuelvo y repito, gente, no hay forma en que el católico pueda competir con el evangélico en ningún sentido. ¿Qué tienen que hacer? Mi consejo, ¿no? Mi consejo a los pentecostales: abandonen esa vaina del renfanismo, sáquense ese lastre encima. Recuperen la vivencia genuina y clásica del pentecostalismo, que está acuñada con la predicación del evangelio, en poder, en fuego, en gloria, ¿no? Y 3, creen reales y genuinas vínculos con las generaciones que vienen. Opónganse a toda esa basura neopentecostal, neocarismática, renfanita, porque eso no es pentecostalismo. Incorporen los elementos que se van descubriendo justamente en este quehacer teológico moderno, que viene siendo el boom musical, si quieren, ¿no?, el worship, pero incorpórenlo con el poder del evangelio, para que podamos volver a tener esa riqueza que el pentecostalismo vivió en el siglo XIX y siglo XX, y que se ha perdido por todo lo que se ha metido. En cuanto a los católicos, a un evangélico genuino que tiene una experiencia con Cristo, no te lo vas a llevar nunca al catolicismo. Debes entender eso. Y una de las razones por las cuales nunca vas a poder hacer eso, y que aprovecho para hacerte la invitación, una de las razones por las cuales nunca vas a poder hacer eso, jamás, es porque nuestros hermanos, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros tíos, nosotros mismos, veníamos de un mundo destruido, donde se nos destruyó el corazón, se nos destruyó la mente, destruyeron nuestras vidas,
venimos de hogares disfuncionales, sin papá, sin mamá, venimos de divorcios, venimos de sufrimiento de la pobreza, venimos de contextos donde tuvimos que ver a nuestros seres queridos partir y ser migrantes para dar el plato de comer en la mesa. Venimos de un contexto de mucho sufrimiento en el que ciertamente, como decía Séneca, todos nosotros estábamos buscando no un yeso. Habíamos crecido con el yeso, ¿verdad? Y el crucifijo colgado en la casa, pero nunca habíamos sido tan conscientes de la necesidad que teníamos hasta que alguien nos predicó el Evangelio. Cuando alguien nos predicó el Evangelio por primera vez y nos dijo, hay alguien que quiere perdonar tus pecados, hay alguien que quiere sanar tu corazón, hay alguien que ha venido a liberar a los cautivos y a liberarlos de esas presiones demoníacas, nunca habíamos sido conscientes hasta que el poder del Evangelio impactó en nuestros corazones y nos dimos cuenta de que efectivamente somos como unos niños maltrechos que necesitan un padre. Cuando sentimos por primera vez el gozo, ¿no?, el que habla la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza, como algo que se opone a toda la reticencia del mundo y decir, ahora sé que ciertamente no hay que comer en la casa, pero Cristo está conmigo, estoy en la pobreza, pero este mundo no es solo lo que existe, empiezas a tener una fortaleza real que no la entendías en el mundo. Encuentras el contentamiento, encuentras la vida espiritual como un sustento, como una barca, ¿no?, que te ayuda a ese atosigamiento en el que el mundo te mete, y tú no nos vas a hacer cambiar eso. Es más, la Biblia dice, conviértanse ellos a ti, no a nosotros, ¿no? Conviértanse ustedes a nosotros. En el sentido que se vuelven parte del pueblo del Señor. Nosotros también sabemos que tú has sufrido. Y sabemos porque tenemos familia católica. No pueden dejar los vicios. Tienen traumas, tienen sufrimiento, tienen dolores, tienen llanto. Y esas cosas aprenden a vivir con ellas. Van en la vida aprendiendo a vivir con ellas, creando corazas, ¿no?, y estructuras mentales y psicológicas que les ayudan a sobrellevar esas cosas. Pero esas cosas crean enfermedades. Esas cosas crean tics. Esas cosas crean tensiones, estrés. El cuerpo grita, ¿no?, la cuenta, como dice este psicólogo, el cuerpo lleva la cuenta. De repente no te das cuenta porque hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Venid a mí todos los que estén cansados y agobiados y recibirán descanso, dice Jesucristo. Entonces sí, todos nosotros, igual te puedes burlar de nosotros, no da igual, ¿no?, pero no nos vas a cambiar el hecho de que un día estábamos ciegos y ahora vemos. Y como decía Charles Spurgeon, no es como que una lucha de religiones. A mí no me interesa si te haces metodista, te haces luterano, no me interesa nada de eso. Los católicos siempre están pensando en la institución. Otro problema de ellos, ¿por qué el cura Juan no se hizo metodista? Me interesa a mí eso. Nuestra lucha no es denominacional, no es de cuál institución es más grande y mejor. Nuestra lucha es Cristo. Conoce a Cristo. Cuando conozcas a Cristo te vas a dar cuenta de que todas las necesidades quedan satisfechas y te vas a dar cuenta qué tonterías andar peleando por denominaciones. ¿Y por qué las denominaciones para nosotros son tan poco importantes en el sentido soteriológico? Da igual si conociste a Cristo en el metodismo, da igual si lo conociste en el luteranismo. Vas a decir, ¿lo conocí en el catolicismo? Sí, efectivamente, puedo creer que también lo conociste en el catolicismo. Porque también creemos que hay un pueblo ahí, del cual quizá tú seas parte de eso, ¿no? Si algún día Dios te hace salir de ahí y te trae como niño recién nacido hacia la leche, hacia la predicación del Evangelio, eres bienvenido a nuestras iglesias, eres bienvenido a nuestro pueblo, a esta manada pequeña que efectivamente te va a abrazar y te va a querer como fuimos recibidos la mayoría de nosotros. Yo fui recibido como católico, yo tengo el testimonio de mi pastor que me abrazó y me dijo, aquí eres recibido, aquí te vamos a abrazar. Y efectivamente me amaron, me abrazaron, me cuidaron, me discipularon, me guiaron y ahora estoy aquí predicándote, ¿no? Un tío random que viene de un trasfondo de orfandad, de sufrimiento y dolor, ahora te está predicando efectivamente que Cristo salva, Cristo viene, Cristo bautiza. Y Cristo tiene el poder para transformar los corazones. Así que bueno, yo espero que este mensaje te haya servido, te haya ayudado. Y efectivamente, no va a haber forma jamás de que puedan emular el mundo evangélico. Ven a Cristo. El mundo evangélico es lo que es porque ha tomado a Cristo como su adalid. Así que firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta luego. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte en las cuerdas. Me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor.
noches mi corazón me instruye, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.